pues cuando yo empecé esta rehabilitación fue de que mi papá nunca dejó de buscarme. Nunca dejó de buscarme y fue y se metió a los peores lugares que yo digo que de la colonia donde estaba. Sí, y más que nada yo digo que las recaídas que más duelen, que las que más te frustran así, son las recaídas pues espirituales, las emocionales. Son las que dice uno a la bestia, o sea, me siento más mal que como cuando andaba en la calle así. ¿Qué tal? Yo soy Tato Valderrama y les doy la bienvenida a nuestro podcast Advertencia, un espacio donde comunicamos temas de interés en relación a las adicciones, prevención, tratamiento, rehabilitación, codependencia, resiliencia, restauración. Bueno, todos esos temas son los que nos gusta mucho abordar por acá. A veces agarramos otros temas sobre comida saludable, ¿por qué no? Cuidado del cuerpo, todo lo que sume a la superación personal. Vaya que me gusta mucho aprender de esos temas. Entonces, sin más preámbulos, hoy tengo una invitada que, bueno, son de esas historias que me llaman mucho la atención porque es tanta o cada vez son más las personas que están siendo presas de una jaula adictiva, ya sea a las drogas o a las actividades, al teléfono, a cuanta cosa. Pero cada vez que me entero de hombres o mujeres que están peleando la batalla de una manera valiente y que poco a poco pues van logrando ese objetivo de, como le digo yo, no salirse de la jaula, pues bueno, me llama mucho la atención. Hay un lugar donde yo voy y compro comida de vez en cuando cerca de mi casa y ahí conocí a una muchacha. Rápidamente así entablamos un diálogo porque ella ve el podcast o porque había visto el podcast y le pregunté, ¿por qué lo ves? Y ella me dijo, no, pues porque voy a un grupo de NA o por esto, por el otro. Órale, y empezamos a puentear ahí, ¿no? Como regularmente se dice, a platicar. Y le dije, tú tienes que estar en el podcast, le dije, platicamos tu experiencia. Y bueno, aceptó de una manera valiente, grata y eso la verdad pues tiene mucho valor para mí. Así que Grecia, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Ok, gracias. ¿Es la primera vez que te toca estar en una entrevista? Algo así. Órale. Pero bueno, ahí en los grupos pues se habla mucho, ¿no? En la tribuna. Ah, sí, bastante. Platícame tu experiencia de ir a los grupos, en qué te ha ayudado, en qué te ayuda, cuál es la diferencia de la gente que va y solamente se sienta en un grupo o a la gente que va y utiliza la tribuna y vive los pasos y se convierte en servidor y todo eso. Háblame sobre eso. Pues una persona que va a un grupo y se adentra a lo que es el programa, pues y empieza a practicar lo que realmente son los pasos, pues es una persona que está trabajando consigo misma. Al menos yo trato de emparejar los pasos a mi vida diaria. Por ejemplo, el primer paso que es aceptar que yo soy impotente a muchas cosas, no solamente a la adicción, pues en realidad el programa es muy práctico, funciona, o sea, para todo, ¿no? Para todo, o sea, y pues lo que nos dice el segundo, o sea, de llegar a conseguir un poder superior, ¿no? Porque sin la ayuda de ese poder superior no se puede, pues. Para llegar a un tercero, o sea, ¿sabes qué? O sea, que el mundo se queme, que el mundo ruede, o sea, yo tengo que creer en Dios y tengo que poner mi vida y mi voluntad a sus manos. Tengo que dejar de hacer lo que yo quiero, lo que yo pienso y voy a dejar actuar pues a Dios, al universo, no vaya. Órale, sígueme, te redactando el resumen de los pasos, vas en el cuarto. Y el cuarto, pues, es que es el inventario moral, ¿no? O sea, yo antes de dormirme, o sea, me quedo pensando, o sea, ¿qué es lo que hice bien y qué es lo que hice mal? Y ya, o sea, me doy cuenta que no son tantas las cosas malas que hago, pero o sea, son más cosas buenas que las que influyen en mi vida y pues los errores que se cometen en el día a día, trato de mejorar para el siguiente, pues. De eso sí, de eso, o sea, es un inventario constante que te ayuda pues para ver qué es lo que hay que solucionar, ¿no? Qué es lo que hay que perfeccionar, o sea, y al final de cuentas, o sea, cuando te levantas te da una nueva perspectiva, pues, de que, hoy tengo que trabajar con esto, tengo que trabajar con aquello y así. Es un cambio constante, ¿no? Y variante. Ok. Y ya pues el quinto, ¿no? Que dice
que hay que platicarlo pues con alguien, ¿no? Entonces como de que, pues más que nada yo lo que hago en el grupo, platico mis defectos, pues como quien dice, y detecto, corrijo y sigo, ¿no? Y es lo que se tiene que hacer pues para poder tener una vida pues dentro de lo que cabe estable, ¿no? Es difícil hablar de nuestros defectos. Demasiado, porque a nadie le gusta aceptar que está mal, pues menos a Nadie una... quiere tener la culpa. Ajá, menos a un adicto, pues. Y no solamente los adictos, o sea, sino en la vida diaria, o sea, a nadie le gusta aceptarlo, pues. Pero es lo que son las bendiciones a las que te invita el programa, pues. Dicen por ahí que nuestro mayor defecto es ocultar nuestros defectos. Y lo que hace el grupo es, pues saca a la luz todo el mugrero que llevamos dentro, pues, ¿no? Pero hablar de esos defectos, que yo les estoy poniendo un ejemplo como mugre, ¿verdad? O errores de carácter que tenemos, Sí. pues no es fácil. Pero el grupo es un lugar muy seguro y muy bueno para trabajar eso, ¿verdad? Y luego, ¿qué es? El séptimo. El séptimo, ay, no me acuerdo cómo va. A ver. Es ponerse en acción, pues, es poner en práctica todo eso. Todo lo que allá admitiste, ¿no? Ahora toca corregirlo y darle constancia, pues. Son de mantenimiento estos pasos, pues. Ya lo que viene siendo el octavo, el noveno, es de hacer enmiendas. O sea, a saber a quién se va a dirigir uno para pedir perdón, pues. Pero el perdón, yo digo, más grande que uno se tiene que dar es a uno mismo. Es el más difícil. Sí. Porque normalmente uno se culpa de muchas cosas, pues. Ok. Y luego, el décimo, ¿qué es? El examen de conciencia. Sí. El examen de conciencia, o sea, o sea, tengo muchas, para llegar al décimo, al onceavo y al doceavo, o sea, ya es poner, más de pasar el mensaje, pues. Ok. Es ya de, bueno, o sea, llegados a tener un despertar espiritual, algo así. Después de haber obtenido un despertar espiritual como resultado de todos estos pasos, pues ya con otro tipo de conciencia, vaya, pues es como de que con otro tipo de pensamiento puedes transmitir ese mensaje a otros, ¿no? Porque ya estás poniendo en práctica el programa, o sea, y ponerse en práctica el programa, luego se nota, la verdad. Luego se nota, y no solo tu familia, ni la gente, o sea, ni la gente que ya te conoce, ¿no? Se nota de volada en tu trabajo. Yo es donde más lo he notado. Claro. Y el onceavo, oración, meditación. Sí. O sea, es seguir apegado a los principios, pues, espirituales, ¿no? Así los veo yo, esos, pues, los que el doceavo, el onceavo y el décimo son de concientizar, pues, de estar de no perder esa relación con ese poder superior. Claro, es la base y la fuente de vida, ¿no? Y en el doceavo es habiendo alcanzado el despertar espiritual. Como resultado de estos pasos, sí. Exacto. Tratamos de llevar este mensaje a otros, ¿no? Pasar el mensaje. O sea, qué interesante. Si no pasamos el mensaje, engordamos espiritualmente y nos enfermamos, ¿no? O sea, qué interesante. Obligatoriamente tenemos que compartir las buenas nuevas o compartir el mensaje de salvación, ¿no? Sí. O sea, no es tanto así obligatoriamente, pero pues conforme uno va creciendo, pues con los pasos, simplemente se vuelve atracción. Está interesante abordar el tema del doceavo paso. ¿Qué sucede con las personas en recuperación, los drogodependientes o cualquier persona que sufre una adicción que no está tratando de ayudar a otros? O sea, ¿cuántas personas se alivianaron y ya prosiguen con su vida muy personal, ¿verdad? Buscando sus propios beneficios y se olvidaron de todo lo que el grupo les ayudó, de todo el tiempo que otra gente sembró en ellos. Y no es un tema de pedir algo a cambio, ¿no? O de ser malagradecidos. Más bien, creo que esas personas, no sé si estás de acuerdo conmigo, sino se hacen un mal a sí mismo. Porque el que no da, pues como te digo, ¿no? Se empieza a enfermar porque puro para mí, pues puro gimme, ya me ayudaron. Nunca soy capaz de ayudar a otro doceavo o a otra raza que necesita ayuda o darle un plato de pan.
a un hambriento espiritual como me lo dieron a mí o a ti, y esa gente termina con el paso del tiempo muchas veces o recayendo o enfermándose, ¿no? Sí, y más que nada yo digo que las recaídas que más duelen, que las que más te frustran así, son las recaídas pues espirituales, las emocionales. Son las que dice uno, a la bestia, o sea, me siento más mal que como cuando andaba en la calle así. ¿Cómo es una recaída espiritual? Pues es como de que no estoy consumiendo, pero me siento vacía. Algo me falta, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué es lo Y normalmente cuando empiezan ese vacío, ¿no? Que es la ausencia de, yo siempre he dicho que es la ausencia de Dios, eso. Cuando empieza ese vacío, o sea, y empiezas a llenarte de carencias, era lo que te estaba comentando ahorita, o sea, empiezas a llenarlo con personas, con comida, o sea, chatarra, o sea, con un montón de malos hábitos, o sea, y cosas malas, pues, que no aportan en nada. Yo como le podría decir, como un vampiro, así. Y al final te terminas yendo al consumo porque te terminas yendo al consumo. Lo que dices vale oro. Yo le llamo la rehabilitación incompleta. O muchas veces sucede eso, ¿verdad? Porque o se deja de consumir, pero no se deja la conducta. O muchas veces sacamos a la sustancia de nuestra vida, pero en vez de meter a Dios, en vez de meter su amor, su perdón, su paz, su paciencia, su fe, metemos comida chatarra, metemos otra sustancia, el tabaco, ¿verdad? Sí. Ya no tomo, pero me prendí el tabaco. Metemos porno, metemos lujuria, metemos cuanta cosa. Algo está ocupando un lugar que ocupaba la adicción, pues. Entonces, cuando se va la adicción y yo no lleno ese lugar con Dios, pues tarde o temprano, como dices tú, lo voy a llenar de otra cosa y me va a llevar otra vez al mismo sufrimiento, ¿verdad? Eso que dices está bien profundo. Sí, la verdad es que está bien feo sentir eso, o sea, como te digo, pues se siente más feo que como cuando andabas en el consumo, porque ahora ya estás consciente de lo que estás haciendo. Ya no le puedes echar la culpa a la sustancia, o sea. Qué grueso, ¿no? Una pregunta, ¿a quién culpa el adicto de su problema? A todos a su alrededor, todos tienen la culpa menos uno. Pobrecito de, como decimos, no, pobrecito de mí. Es que mi mamá me trató así de chiquita. Es que mi papá, yo veía como mi papá le gritaba a mi mamá y se agarraban y también me gritaban cosas. Es que en la escuela me hacían esto y me hacían el otro. Y es que esto, y es que el otro, y es que el otro. Y así pues, o sea, todos tienen la culpa menos el adicto. Tú, Grecia, cuando estabas en tu proceso, bueno, estás en tu proceso todavía y con el favor de Dios vas a permanecer ahí, pero ¿a quién culpabas cuando andabas en activa? Uy, a mi familia. A ¿Por mi qué? familia. Porque, pues, dentro de lo que cabe, pues, o sea, sí viví lo que era la violencia intrafamiliar. Pero, pues, a mí siempre me decían, son problemas de mamá y de papá. Así me decían los psicólogos y los terapeutas a los que iba. Son problemas de mamá y papá, no son tuyos. Pero yo me lo tomaba personal, pues. Yo me lo tomaba personal porque no sabía cómo manejar esas cargas, Pues pues, ¿cómo no. las vas a saber manejar si eras una niña? Ahora estás joven, pues, ¿no? Sí. Entonces lo único que pasó es que me terminé resintiendo, pues, o sea, y ya cuando entendí, me explicó una vez un compañero que resentir, o sea, lo sentí el doble acá, o sea, el triple, pues. Por eso me resentí, pues, Y empezaste a vivir como víctima, sí. de que me necesitan, yo ocupo un trato especial porque ustedes no sufrieron lo que yo sufrí. Yo estoy así, tú estás bien, pero si tú hubieras vivido lo que yo viví, estuvieras igual o peor, y así. Sí, ándale, algo así. Claro. Tú no sabes lo que yo viví. No me entiendes, nadie me entiende porque nadie estuvo ahí. Ándale, algo así. Órale. Y al final de cuentas, como dices tú, esa actitud pues te hunde más, ¿no? Sí, porque al final de cuentas es puro ego. ¿Por qué? ¿Por qué puro ego? Porque te centras tanto en el papel de víctima de, oye, sí eres, o sea, porque en vez de, esto lo aprendí en el proceso, desde que empecé este proceso, de hecho, de que, ¿sabes qué? Yo ya no soy una víctima, soy una sobreviviente. Y desde que me empecé a ver como sobreviviente, me quité mucho peso que traía sobre la espalda.
A ver, ¿y qué te llevó a declararte una sobreviviente en lugar de una víctima? Porque el estarme victimizando, o sea, el estarme queriendo justificar a cada ratito, cansa. Y no solo me cansaba a mí, sino también a mi entorno. Es que yo soy así. Yo soy así porque de esto lo pasé de chiquita. Sí, güey, pero ¿qué estás haciendo para trabajar con ello? Sí, 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 ya entendimos que te pasó esto de chiquita, güey. Sí, 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 o sea, ya sabemos cómo te fue. Pero ¿qué estás haciendo por mejorar? Oye, no, pues sí es cierto, ¿no? ¿Qué estoy haciendo para mejorar yo? Y entonces cuando empecé a trabajar conmigo fue de, ¿sabes qué? No soy una víctima, soy una sobreviviente. Y desde ahí empiezas a retomar tu poder y tu dignidad, ¿no? Sí. Fíjate cómo puede cambiar un pensamiento, ¿verdad? O sea, cómo ver algo y cómo verlo después. Por ejemplo, en mi caso, yo dije, bueno, el divorcio de mis papás, la adicción de mis familiares, eso, o sea, eso va a ser mi fuerza, dije. O sea, eso que yo viví, lo que yo vi en la casa, eso va a ser mi testimonio. O sea, yo voy a sobresalir y voy a decir, mira, a pesar de eso, lo veía como un resorte así. Yo decía, mira, eso que yo viví en la casa, eso, gracias a eso yo voy a crecer más. ¿Cómo depende, no? ¿Cómo miras la situación? Sí. Por ejemplo, yo cuando veía las situaciones así de mi mamá y de mi papá, ¿sabes qué? Yo nunca me voy a casar, voy a ser mejor que mi mamá. Yo no voy a ser igual que mi mamá. Y si me llego a casar algún día, no voy a tener un marido como mi papá. No, yo voy a hacer algo mejor. Voy a crear lo mío y para que vean de dónde vengo y cómo sobresalí. O sea, siempre tratando de alimentar ese ego, pues. Oye, y ahí viene un tema muy interesante, porque los hijos de alcohólicos, hijas de alcohólicas, hijos del divorcio, hijos del maltrato, hijos de la violencia, etcétera, juran y perjuran y hacen todo lo posible por no replicar o parecerse a sus papás y terminan eligiendo a la misma persona o a otras personas igual o peor. ¿Te pasó eso? Sí. ¿Ves? Te dije. Sí. Ahí es que está escrito eso. Platícame sobre eso. ¿Te relacionaste con una pareja violenta, insegura, celosa? Yo digo que es el evento canónico de alguien que ha llevado, pues, o sea, vivencias así como las que platicaste ahorita, pues. Tiene que pasar porque tiene que pasar, pues. Porque yo en su momento, cuando estaba chiquita, que me ofrecieron la ayuda psicológica, yo no la acepté, pues me rehusaba a hablar con un psicólogo porque decía, y que, o sea, porque quiere saber tanto de mí, lo único que va a hacer es que se venga metiendo el DIF y me lleven a un lugar donde no quiero estar y termine llena de piojos. Así decía yo, ¿no? Entonces, o sea, lo dejé pasar, pues como nunca me atendí, me empecé yo digo que, yo decía así, era mi primer amor, no, mi primer todo así, mi primer beso así, era un cholito ahí del Real del Carmen a la bestia. Ahorita el morro, hasta donde me quedé, tiene hepatitis, creo que tiene hepatitis y está en el cerezo. Por la aguja. Ajá. El morro ese para mí, o sea, en su momento, ¿no? Cuando yo estaba chiquita, yo digo que tenía unos 12 años. Todavía el morro no estaba tan tirado a la milonga, pero el morro ya, o sea, de lo peorcito, ¿no? Así. Y tú fuiste y te fijaste en él. Sí, porque dije yo también me centraba en los libros, la literatura que también leía no era muy buena acá, me enamoraba de los villanos, no sé por qué. Claro, y decías, él es el que me va a entender. Sí. Él es el que me va a rescatar, me va a sacar de mi casa y todo eso, o sea, un pensamiento muy ilógico para una niña de unos 11, 10 años, o sea, ahorita ya me quedo así fue muy ilógico, la verdad. Claro, y es que fíjate, es algo bien, bien interesante, Grecia, lo que pasa, porque automáticamente cuando nosotros somos niños, nuestros padres, que son las figuras de réplica de nosotros o de ejemplo, sobre todo la figura del papá, pues la concepción o la idea que tú tienes de un hombre es tu papá, pues. Entonces, como tu papá sea un buen papá, un papá con áreas de oportunidad, violento, no violento, etcétera,
cuidador o protector, como sea, automáticamente se instala eso como en tu subconsciente y es la figura de hombre que tú vas a buscar. Te guste o no te guste, regularmente es lo que tú automáticamente empiezas a buscar. Aunque lo odies en ese momento, ya ves, buscaste a alguien. No estoy diciendo, yo no conozco a tu papá, no estoy diciendo que sea usuario, no. Pero a lo mejor ciertos rasgos, pues no, ciertos rasgos te llevaron a conocer al morro pues, ¿no? No voy a decir para qué entidad trabaja mi papá, pero mi papá como trabaja para la ley, así, ¿no? Es como de que, es como, yo lo vi así como de para darle la contraria. Fíjate, para lastimar su corazón, pues. Sí, para darle, pues, en su Mauser, ¿no? Como quien dice. O sea, fue producto de ese resentimiento con el que estabas creciendo, ¿no? Sí. Fíjate, qué grueso. Y normalmente yo digo que así fueron todas mis selecciones de pareja. O sea, me buscaba a los más malandros, a los más piratas, yo creo. O sea, parece que agarraba el libro acá y los veía así. El más pirata ese. ¿Por qué buscabas los más malandros? Porque era como ahorita ya lo veo de esta manera, lo veía como un acto de rebeldía, así. Y con eso buscabas la manera de afectar a tu papá estando con él. Sabías que hacía sufrir a tu papá y eso era como que alimentaba tu venganza. Sí, algo así. Qué grueso, ¿no? Y lo peor del todo es que yo queriendo buscar esa venganza, pues así, o de hacerlo de cierta manera, quererlo hacer sentir mal a él y a mi mamá, era como de que, ay, a la vez, o sea, me terminaba clavando yo tanto en ese rollo que al final de cuentas decía yo con el poder del amor los voy a cambiar, los voy a poder hacer mejor. Ya que eras codependiente, pues, ya Sí. que andabas enrolada, ya que eras adicta a ellos, ¿no? Sí, y era yo con el poder de mi amor los voy a poder cambiar. Ahorita hablamos sobre eso, para cerrar el punto de tu jefe, que se me hace algo muy interesante. Más allá de lo bueno que ha de haber tenido tu papá y las áreas de oportunidad que lo tuvimos todo, más allá de eso, qué importante es cuando los hijos crecen resentidos y sobre todo cuando crecen resentidos con los papás o con las mamás, porque con tal de, como bien comentas, ¿verdad? Con tal de hacerles el corazón trizas, los hijos empiezan a hacer muchas cosas por ese resentimiento. A lo que voy es a que nunca lo intentaste perdonar, porque dicen que la mejor venganza es el perdón para alguien que a lo mejor te afectó. ¿Nunca estableciste un diálogo con él y lo perdonaste? ¿O tú le pediste perdón por tus cosas? Estoy trabajando todavía con ello, ¿no? Por medio de la terapia. Yo digo que el mejor perdón, pues, no solamente de los dientes para afuera. Claro. Es trabajar con ello. Y la verdad que yo digo que de un año para acá, o sea, sí ha mejorado bastante la relación con mi papá. Qué padre que están reconstruyendo su relación, Grecia, porque al final de cuentas, si me permites un consejo no dado o una opinión, uno de los perdones más importantes, son 3 perdones los que necesitamos aplicar sí o sí: el perdón a nosotros mismos, el perdón a nuestros papás y el perdón a gente que nos ha afectado, pero sobre todo el perdón a los papás es bien importante, porque al final de cuentas son nuestros papás. Hayan hecho una buena función o no una buena función, son nuestros jefes. Y es bien difícil que un hijo pueda tener paz y pueda tener plenitud, o sea, tener un bienestar integral, si sentimos cientos odios, pues, o sentimientos encontrados con nuestra mamá o con nuestro papá. Entonces te felicito mucho. Sé que no es fácil, pero el hecho de que estés trabajando en esa área, y yo sé que lo vas a lograr, te felicito en verdad, porque todos los que me están viendo que tienen problemas con sus papás, tienen que buscar la manera de buscar la reconciliación. No importa si estás peleado con medio mundo, el mundo es el mundo, pero con tus jefes, escríbeles una carta. Si no te atreves a hablar con ellos, ora por ellos, que Dios te ayude, o míralos a los ojos y tú pídeles perdón, porque pues un angelito no creo que seas tampoco, ¿verdad? Pero perdónalos por las cosas que ellos se equivocaron contigo. Es importante el perdón, ¿verdad? Sí, yo digo que
bueno, cuando uno madura llega a entender, o sea, ¿sabes qué? O sea, para mí, o sea, madurar en ese aspecto fue de, ¿sabes qué? Son problemas de mamá y papá, cuando por fin lo logré entender. Cuando por fin lo logré entender fue muy liberador para mí. Y fue también de, ¿sabes qué? Mi papá es así porque lo educaron de esa manera, o sea, Claro. él vivió muchas carencias y para él, o sea, su lenguaje del amor, o sea, es muy distinto a lo que yo considero amor. Y entre más empiezo a comprender esa área, más es como de que, no, pues, o sea, todavía no puedo llegar a concebir ese perdón, pero sabes que te voy entendiendo un poquito más. Sí, ser empático, ¿no? Sí. Ser empático. Y eso lo cambia todo porque nos damos cuenta que la gente, cualquier gente, no es que la gente sea mala o que la gente sea buena, es que trae una historia, traemos una historia y somos el resultado de nuestra historia. Entonces, cuando damos un paso atrás y podemos ver el trasfondo de un usuario o de una mamá violenta o de un papá infiel o que tú, lo que sea, no los justifico, pero cuando das un paso atrás de un vato que está preso o de alguien que anda en actividades delictivas regularmente, das un paso atrás y dices, con razón, ¿no? O sea, ¿por qué mi papá nunca me abrazó? Pues lo educó un papá alcohólico, lo ponía a trabajar a los 9 años en un torno de electricidad que traían, así era su relación. ¿Cómo mi papá? ¿Quién le enseñó a abrazar? Pues, ¿no? Entonces, de repente, si yo lo critico, ¿verdad? Porque en un tiempo lo critiqué, oye, pues nunca me da un abrazo mi jefe, pues tampoco lo abrazaron a él, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Lo que estás haciendo tú, trabajar, llenarnos del amor de Dios para a partir de nosotros poder hacer lo que no hicieron con nosotros, ¿verdad? Sí. Replicar lo bueno, porque tu papá debe tener cosas muy buenas, pero también las áreas de oportunidad, pues no replicarlas, ¿no? Así es. Si tu papá ve este podcast, ¿qué te gustaría decirle? Pues que estoy trabajando con ello y que no se desespere conmigo en las clases de conducir. Te está enseñando a manejar. Sí, porque esa es la relación pues que me ha dado el programa. Porque la verdad que estoy muy agradecida con él porque me apoyó con el proceso que te comenté ahorita. ¿Cómo fue? Platícame en qué te apoyó tu papá sobre tu rehabilitación. Pues cuando yo empecé esta rehabilitación fue de que mi papá nunca dejó de buscarme. Nunca dejó de buscarme y fue y se metió a los peores lugares que yo digo que de la colonia donde estaba. Platícame eso. O sea, tú estabas, ¿cómo les llaman? Yongos, picaderos, en una casa, en un baldío. Haz de cuenta, sí, pues un lugar para drogarse, en un yongo, picadero, lo que sea, ¿no? O Explícale a sea, la gente qué es un yongo. un yongo es una casa donde van diferentes tipos de personas a consumir diferentes tipos de sustancias y hacer de todo, ¿no? Desde qué hay que hacer para poder levantar más sustancias. ¿Y Más lo cuánta que... gente más o menos se junta ahí? Hay mucha. ¿Qué es mucha? Ay, no sé, es que de repente estás, ponle tú que con unos 3, 4 personas y de repente están unas 15 y la mayoría te quedas de dónde vinieron tantas personas. Y todos usando sustancia. Sí, De toda. de todas, sí, Ok. Y ahí estabas tú y tu jefe iba por ti y te buscaba. sí. Me sacó 2 veces de ahí, o sea, porque en una de esas, pues, o sea, yo me sentía bien mal y me dejaron ahí encerrada, pues, o sea, yo digo que me estaba dando una sobredosis, pues, yo, por los años de consumo que he tenido, en una de las sobredosis que tuve, me dio una especie de, pues, sí, no una especie, me dio un preinfarto. Me tuvieron conectada ahí en el listezón. Me acuerdo que esa vez también estuvo muy, muy gruesa, pues porque duré como 3 días o 4, no me acuerdo, dormida. Me tenían conectada, no, o sea, ahí intentando reanimarme. Y pues yo no quedé muy bien del corazón, ¿no? Y me acuerdo que sí, ese consumo que fue y me sacó mi papá de ahí, fue que me dejaron encerrada, o sea, yo me sentía bien mal, no podía respirar y sentía de nuevo el dolor en el pecho.
Y como sea, me pude contactar con mi mamá y mi papá, pues me acuerdo que de una patada tumbó la puerta porque estaba toda tapizada de clavos. Eso es muy común que pase en los picaderos, cuando se está pasando a alguien. Cuando alguien le está dando una sobredosis, nadie habla de ello, pero o sea, es totalmente común eso, de que si alguien le está dando una sobredosis y se llega y hay gente, lo más común es ir a tirarlo. Lo van y lo tiran. Sí, o lo dejan ahí, o sea, y se van todos. Y ahí es donde te quedas tú de con qué clase de gente estoy rodeada. Ok, o sea que, ¿cómo uno puede saber cuando alguien está en una sobredosis, Grecia? De volada se siente, pues, bueno, pues no voy a decir de volada, no, porque la vez esa que me dio el preinfarto se sintió horrible. Me acuerdo que me olía mucho la garganta y sentía que la garganta se me cerraba así y no podía respirar. Y cuando quería respirar, o sea, hacer así, o Se sea, te fue la respiración, haz de cuenta. ajá, y porque me salía vómito. Me estaba ahogando pues con no sé qué a la bestia. Y me estaba doliendo mucho el pecho y los oídos me estaban zumbando bien feo. O sea, te estabas descomponiendo, haz de cuenta. Sí, haz de cuenta. Y ya, me acuerdo ¿Y la que raza que estaba contigo ahí, qué hizo? ¿Te dejó sola, se fue, cerró la puerta? sí. Y fue cuando tu papá entró a rescatarte. Órale. Y tú, o sea, tu papá estaba detrás de la puerta, te estaba hablando, ¿tú pudiste hablar o simplemente llegó y... Tenía mi tablet con la que estaba estudiando y por Facebook le mandé la ubicación a mi mamá y ya fue que ahorita le voy a decir a tu papá a ver qué pasa y fue mi papá y le aventó o sea, tumbó la puerta de una patada porque estaba tapizada pues con clavos así y muebles. ¿Y la ponen así para que nadie te encuentre o por qué la cierran así? La verdad que yo digo que esa vez fue con la intención para que nadie entrara. No, no sé, o sea, me explico La porque misma paranoia de la raza, ¿no? La misma paranoia, el mismo síndrome de persecución, ya es cuando la gente fuma cristal y todo eso, pues que andan pues bien paniqueados, ¿no? ah, sí. Entonces a lo mejor por eso te digo, en un tiempo yo dormía en casa de un familiar y dormía con cuchillos acá, pues, ¿no? Porque pensaba que iban a venir por él y yo durmiendo enseguida, ¿no? Imagínate. Pues a lo mejor por eso tapizaron hasta clavos, pusieron en la puerta, ¿no? Sí, la verdad que estuvo bien. La verdad que de todas las conductas, o sea, que me quedé yo a la bestia, o sea, había un demente, así le puse a ese, no demente, porque del mismo consumo del cristal, cuando le llegaban las ondeadas, pues, o las alucinaciones, el tipo así de que agarraba la cabeza, se la sacudía y luego se pegaba acá. Grecia, ¿qué es andar con una pareja que consume una sustancia? ¿Qué vive una pareja? Me imagino que es muy similar la pareja del alcohólico, la pareja del heroinómano, la pareja del cocainómano, la pareja del lo que consuma. Me imagino que viven casi la misma película o muy similar, ¿no? ¿Qué es relacionarte con una pareja que está activa en sustancias? Ay, es lo peor que puede existir así, lo peor. La verdad es lo peor que le puede pasar a una persona. ¿Por qué? Porque cuando estás con una persona que es adicta, es como de que tienes que estarle aguantando un montón de cosas y llegas a un punto enfermo en que todo lo normalizas. Y eso yo digo que es a la bestia. Yo no sabía que me estaba relacionando con un narcisista. O sea, al morro este que yo tengo denunciado, o sea, era el típico adicto narcisista, o sea, que a la bestia, en serio, que me sorprendía a mí a veces cómo se llegaba a creer él mismo sus mentiras. Me acuerdo que de eso lo platiqué yo con mi psicóloga y con la fiscalía, de que el morro me decía, me aplicaba el gaslighting. No sé si sepan qué es. ¿La qué? El gaslighting. ¿Qué es eso? Es de que
me hacía dudar de mi realidad, pero bien zarra acá, porque era de que, no, te lo juro que no fue así, que no fue así, que no fue así, o sea, y te quedas tú de que, güey, pero si yo te vi o sea, yo te vi que sí lo hiciste, no, que no, tú lo estás inventando todo, estás alucinando, y ya te quedas así de, y si sí lo aluciné, y si no fue así, a la bestia, yo digo que fue lo más bajo lo que pude yo caer, ¿no? O sea, relacionándome con los adictos. Oye, Grecia, y cuando tú empiezas a normalizar las cosas con tu pareja adicta, es cuando todo se empieza a podrir, ¿no? Cuando tú empiezas a decir, pues es normal que ande así, pues es normal que me agreda, pues es normal que me falte el respeto, pues es normal que consuma enfrente de mí, pues es normal que es... Ahí, esa es una señal de la codependencia, o sea, la codependencia es hermana de la dependencia, pues nada más que el drogodependiente depende de una droga y el codependiente depende de una persona, pues es lo mismo. Entonces, esa es una señal de que ya estabas adicta al adicto, pues, ¿no? Sí. Yo digo que está más cabrón tener la dependencia a las personas, a la bestia, que la adicción. Eso siempre lo he dicho yo, porque la neta es muy fácil, o sea, para el adicto quitar la sustancia, pues, la verdad. Pero una persona que es codependiente. Que te da afecto o que te da cosas que, ¿no? Sí, está bien cabrón ser codependiente porque para todo hay justificación. Y yo para todo lo justificaba. De que es que él me está faltando el respeto. Más que nada cuando metía a otras mujeres, yo me acuerdo, o sea, enfrente de mí, era como de que, ay, es que a lo mejor algo yo no estoy haciendo bien. O sea, específicamente metía mujeres a su casa, vivían juntos.